Según el último estudio general de medios, más de 2 millones de oyentes de podcast diarios existen en España. Pero según este mismo estudio, existen más de 23 millones de oyentes de radio cada día también en España. Recordemos que la población en España es de 47 millones, lo cual indica que prácticamente el 50% de la población escucha la radio cada día. A mí esto me huele a chamusquina. Realmente me resulta muy raro que el 50% de la población de un país escuche la radio todos los días. ¿En qué se basan estos datos? Con la televisión, por ejemplo, se entregan a un grupo de familias, creo que unas 10.000 o 15.000 familias de 47 millones, y les instalan un dispositivo en casa con el que miden la audiencia o los canales de televisión que ven. Y en función de esto extrapolan a los 47 millones. Imagínate los resultados que se obtienen de ahí. Básicamente son resultados estadísticas que no valen absolutamente para nada. Y lo único que hacen es, cobrar más a los anunciantes por aparecer en la televisión tradicional. En la actualidad, gracias a las televisiones inteligentes, estos datos se podrían tener perfectamente. Con la radio no pasa ni siquiera esto, sino que se hacen encuestas y en función de los resultados de las encuestas, que de nuevo, a saber cómo las hacen, las harán en grupos de personas determinados, según los criterios, según las ciudades, y en función de esto determinan que hay 23 millones de oyentes de radio. Estas entrevistas, estas encuestas que hacen, las hacen cada 3 meses. Pero, de nuevo, los datos son totalmente inciertos. Son unos estudios que no tienen sentido a fecha de hoy. Se puede medir todo esto realmente. Sin embargo, prefieren no hacerlo porque las estadísticas, los datos reales, les explotarían en la cara directamente. Te dejo en las notas del episodio el acceso a toda esta información, a todas estas estadísticas falsas completamente. Con respecto a lo que te comentaba en un inicio, 2 millones de oyentes de podcast a diarios en España, podría ser cierto, porque aquí sí que se basa o se puede basar esto en datos reales. Los podcasts, recordemos que se escuchan a través de Internet, a través de tecnología que se puede medir. No del todo, porque hay podcasts que se descargan, dependiendo de la aplicación que uses, iVoox los descargan, no los descargan, unas, otras sí. Es un poco complicado, Spotify no se saben los datos, es complicado. Pero los datos están ahí y se podrían medir. No obstante, son unos datos que podrían ser más o menos ciertos, pero es interesante. Es interesante saber que ahora mismo la audiencia de los podcasts está creciendo. Es obvio, cuando grupos como Spotify o aplicaciones como Spotify se meten de lleno, Apple Podcasts, que empezó desde hace muchos años, fueron los pioneros en el mundo del podcasting y ahora mismo están trabajando mucho en la aplicación de podcast, generando sus propios podcasts, Amazon también. Es decir, hay un mercado muy grande en expansión y cada vez ya no es como antes que a la gente no sabía lo que es un podcast, aunque ahora se sigue confundiendo gracias a YouTube. Mucha gente con los influencers, las entrevistas, creen que un podcast es simplemente una entrevista en YouTube con vídeo, pero aún así cada vez más gente conoce las aplicaciones para escuchar podcasts como Spotify, como iVoox, como Spreaker, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, etc. Y esto hace que más gente descubra el potencial de los podcasts. No obstante, estas estadísticas, bajo mi punto de vista, son totalmente inciertas, son totalmente falsas, datos sesgadísimos y, quería compartirlas contigo. Te dejo los enlaces en las notas del episodio para que tú mismo lo compruebes. Espero que te haya ayudado. Muchísimas gracias por compartir este episodio. Soy Borja Girón. Has escuchado el podcast Marketing Digital para Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.